transoceánica. Nos vamos ahora a Múnich, en el sur de Alemania, puesto que hoy, junto con uno de los días centrales de la tradición del Señor de los Milagros, es también, desde hace 15 años, el Día de los Peruanos que residen en el extranjero. Tomemos nota de que se trata de una 10ª parte de la población. 3,5 millones viven afuera, y entre ellos, naturalmente, una parte vive en Alemania, donde radica también nuestra compatriota Ana Melba Pérez de Preischow. Es una abogada y psicóloga especializada en los problemas de los peruanos establecidos en el extranjero. Señora Ana Melba, muy buenas tardes. Creo que ya son casi las 4 de la tarde en Múnich. ¿Me oye? Por la valiosa oportunidad de dirigirme a ustedes. Efectivamente, ahorita ya son las 4:43 de la tarde, aquí en la ciudad de Múnich, Alemania, y en toda parte de Europa, se puede decir. En cuanto a la diferencia de hora, tenemos 7 horas de diferencia. 7 horas. ¿Cuántos peruanos viven en Alemania actualmente, señora? ¿Y cuáles son los temas profesionales por los que acuden a usted como abogada y como psicóloga a la vez? Así es. Actualmente estamos hablando de 11.000 peruanos que viven en la ciudad, en los diversos estados de Alemania, y electoralmente significamos más de 9.300 electores, ¿no?, en esta parte de Europa. En general, en toda Europa abordamos más o menos como los 293.000 electores. En ese sentido, bueno, la población es enorme, estamos en ascendencia porque el tema del flujo migratorio es un tema real y concreto, y efectivamente esto anima a los profesionales que trabajamos con personas, como es el caso el mío, que me he especializado en lo que es derecho internacional privado, el tema de familia, sucesiones, migración específicamente. Vemos dramas humanos que acontecen día a día. Estos dramas se suscitan en virtud a nuestra legislación actual, que desgraciadamente facilita la pérdida de la nacionalidad peruana de nacimiento y de origen para aquellos connacionales que deseen obtener la nacionalidad de los países donde ellos residen actualmente. Ahora, uno de estos países, Ana Melba, es Alemania, donde uno tiene que renunciar a su nacionalidad de origen para poder adquirir la otra nacionalidad. Pero el problema viene cuando ya nacionalizados alemanes, los que nacieron en el Perú, no pueden regresar en condición de peruanos al Perú. Así es, efectivamente, saludo la participación de Mónica Delta, que también tiene información al respecto de hace muchos años, porque venimos trabajando el tema oficialmente desde el 2008, pero anteriormente hemos seguido trabajando estos temas también. Entonces, a decir verdad, los connacionales que se ven en la necesidad por una voluntad condicionada a renunciar a la nacionalidad peruana de nacimiento y de origen, efectivamente ya pierden pues los derechos civiles y políticos y no pueden ingresar fácilmente a Perú, al territorio que los viene a hacer, por el simple hecho de que ya son considerados extranjeros. Así es como lo digo. Y en ellos obviamente se les aplica la ley de extranjería como cualquier extranjero que ingresa a Perú, en donde solamente tiene una temporalidad, es decir, que puede quedarse máximo hasta 3 meses como turista, y si pretende tener una estadía más permanente, en ese sentido tendría que solicitar una visa especial o un tema de vinculado a lo que es el derecho a la extranjería, residencia, es todo un mecanismo, digamos, migratorio que se suscita en torno al connacional. De acuerdo. Permítame, por favor. Peruano. Sí, señora Ana Melba Pérez de Preischow, una breve pausa para escuchar acá a los anunciantes y retomamos su ampliación con unas preguntas que le va a formular Carlos Villarreal. Conectados con Múnich, donde vive una compatriota, una abogada y psicóloga, la señora Ana Melba Pérez de Preischow, que nos está explicando las dificultades que viven los peruanos en el extranjero en general, y Carlos Villarreal debía preguntarle algo. Sí, ¿cómo está, doctora? Tengo usted muy buenas tardes allá en Múnich. Justamente, usted es psicóloga y quería que nos explique, bajo ese punto de vista, ¿cuál es el perjuicio psicológico, cuál es el drama
psicológico que viven estas personas que, bueno, tienen que renunciar a su nacionalidad y tienen muchos problemas para regresar al Perú y quizás volver a Alemania en este caso. ¿En qué manera los ha afectado, los ha dañado? Efectivamente, el tema de la renuncia a la nacionalidad de nacimiento y de origen ocasiona una serie de problemas de índole psicológico, social, legal. En cuanto a su pregunta, estimado señor Carlos Villarreal, efectivamente, el tema hay que verlo de manera holística, de manera integral. Las personas que vienen, obviamente, por motivos personales, de pretender incursionar en otros ámbitos, básicamente por motivos de educación, trabajo, familiar, etcétera, se ven confrontados con el tema del choque cultural, el idioma, el clima, etcétera. Y si a eso le sumamos el hecho que por algún motivo tienen que, de manera condicionada, renunciar a su nacionalidad de nacimiento de origen, obviamente esto ocasiona una serie de perjuicios psicológicos, es decir, lo toman como una pérdida, es un duelo migratorio que asumen estas personas porque básicamente se despojan lo que significa su arraigo, su sentido de social, pertenencia, decir, en realidad, que los vio nacer, sus amigos, su familia. Entonces muchos de ellos caen en depresión, en ansiedad y son sujetos obviamente de una serie de tratamientos, ¿no?, que llevan incluso con el tema de la despersonalización, de la resolución de ideas, y definitivamente muchos de ellos no salen de este esquema. Y curiosamente esta realidad pasa con peruanos, colombianos, panameños y paraguayos. O sea, son 4 países acá en esta parte de Europa. Estaríamos hablando de 25 países que están siendo afectados, compatriotas peruanos, porque tienen que someterse al tema de la renuncia expresa, porque desgraciadamente la legislación peruana en este caso no posibilita la posibilidad de que puedan conservar o preservar su nacionalidad de nacimiento de origen. Entonces, estos temas son el día a día acá. Pero es una exigencia para entenderla. Conjuntamente con muchos colegas profesionales, psicoterapeutas, nos hemos unido y hemos trabajado el tema, tanto en Perú también. Tenemos la oportunidad de coordinar con muchos profesionales en el tema de psicología y todos hemos llegado a ese común denominador, que el perjuicio que se ocasiona al connacional es enorme, es un drama humano increíble. No queremos tener la oportunidad de que seguir escuchando estos dramas porque definitivamente nos afecta a todos los que estamos vinculados con el tema de trabajar con personas y también a esas mismas personas, porque aquí no solamente es el ser como individuo personal, sino también son las familias, son las constelaciones familiares que se ven afectadas. Imagínese usted, una ciudadana peruana que va a Alemania, que renuncia a su nacionalidad de nacimiento de origen, obviamente se somete a la nueva legislación, pero en esas circunstancias, por decir, de ya ser una nacionalidad, ser una nacional, en este caso alemana, y si tiene la posibilidad de traer un hijo al mundo, ya no puede tener la posibilidad de darle a ese niño, ¿no?, porque ya es alemana, la nacionalidad peruana, se da cuenta. Entonces todo eso va a significar una serie de inconvenientes. El otro tema, hace poco, por ejemplo, un integrante de nuestro grupo perdió a su señora madre en la ciudad de Luxemburgo. Ella ya había renunciado a su nacionalidad peruana. Felizmente tuvo 2 hermanos que todavía conservan nacionalidad peruana porque está en ese procedimiento de la naturalización, y como ha fallecido la mamá, ella no pudo hacerse cargo como siempre lo hacía en otros trámites vinculados a su salud, de su señora madre, no ha podido gestionar nada ni pretender gestionar la repatriación del cuerpo de su señora madre para Perú porque simplemente ya no es peruana. O sea, para todos los efectos ella ya no tiene ningún vínculo jurídico con Perú. Imagínese usted si esa señora hubiera sido sola, hija única, ¿no es cierto?, con su señora madre en Luxemburgo, muerta su señora madre, no puede tener la posibilidad de tener la doctora, asistencia, una consulta, digamos, de las autoridades peruanas, porque obviamente los cónsules de turno le dicen, bueno, señora, su documento de identidad, y bueno, ya no es peruana, pues no, entonces, bueno, usted no puede tener ninguna oportunidad porque ya no es peruana. Doctora, entonces, y no se ha trabajado, por ejemplo, o no se ha hecho algún tipo de diálogo con parlamentarios en estos últimos años para tratar de presentar algún proyecto de ley que permita justamente revertir esta situación en torno a los peruanos que viajan a Alemania u otro país?
Sí, ante todo, nosotros hemos, en virtud a la iniciativa como ciudadanos, hemos formado un grupo de trabajo que se denomina Comité Gestor Internacional, antes se denominaba Comité Gestor de Múnich, y oficialmente nos iniciamos en el 2013, pero anteriormente, a partir del 2008, prácticamente hemos ido trabajando de manera así paulatina, recogiendo datos, sistematizando información, los testimonios. Hace mucho el contacto con un profesional de psicología o de derecho, hablar sobre estos casos que eran tabú anteriormente, así un tema realmente tabú. Entonces, ahora lo que hicimos en su momento, gracias a la oportunidad que tuvimos de dirigirnos a muchos de los señores candidatos al PEX, porque eso es, hay que decir, ahora celebramos el hecho que haya 2 representantes de los PEX en el Congreso de la República. Obviamente hicimos mediático el tema y logramos proponer un anteproyecto de ley, que ahora ya es ley, vinculado a la posibilidad de que aquellos compatriotas que se han visto en este drama, digamos, o condicionados a renunciar a su nacionalidad de nacimiento y de origen, que puedan recuperarla. Entonces, se logró establecer una serie de conversaciones y se logró, en este caso, impulsar la ley número 31.295, que modifica el artículo 8 de la Ley de Nacionalidad. ¿Qué significa esto? Que se han flexibilizado los requisitos para recuperar la nacionalidad. Obviamente no estaríamos hablando de recuperar la nacionalidad si no se renunciaría, ¿no es cierto? Entonces, pero igual, hemos dado un paso importante, hemos considerado que esa ley es la primera ley, digamos, de los PEX en el Bicentenario, porque también hay que capitalizar ese hecho. Estamos celebrando 200 años de la proclamación de la independencia, y estos temas tienen que salir a la luz. Y efectivamente, como usted dijo, señor Lloreda, efectivamente ha salido la ley de recuperación nacional, pero lo que falta ahora es el reglamento de esa ley, porque no se va a hacer. Sin reglamento no hay prácticamente ley. No salga el reglamento, es decir, el procedimiento para poder efectivizar. Señora, el otro tema, si quería preguntarle algo, por favor, para que quede claro. Quien exige la renuncia a la nacionalidad peruana no es el Estado peruano bajo ninguna circunstancia, es en este caso Alemania y algunos pocos países del mundo que lo hacen. No es el caso de la mayoría de los países europeos, España, Francia, etcétera. Uno puede ser binacional. En el caso de Alemania no. Esto es una ley alemana que no tiene nada que ver con la legislación peruana, ¿no es cierto? Señora Pérez, ¿me oye? No, parece que hemos tenido dificultades para... Sí, pero estás en lo cierto, porque eso es una... no sé si comprendió mi pregunta, señora. Simplemente aclarar que la exigencia de renuncia a la nacionalidad peruana para nacionalizarse alemán no es del Perú, es de Alemania. No, a ver, un momentito. Su lectura del tema, obviamente, es una lectura que a primera impresión nos genera obviamente un desconcierto, porque efectivamente todos los estados tienen el principio de la soberanía y obviamente ellos están facultados a interpretar las leyes de otros países. Pero ¿a qué voy? Esta situación en su momento también nos lo planteamos, dijimos, bueno, el problema no es de Perú, el problema tiene que ser de Alemania, de Austria, de Luxemburgo, en fin, estamos hablando de 25 países involucrados con esta problemática, pero analizando y hablando con las autoridades en ese momento, ya sea alemanas, austriacas y también las peruanas, hemos llegado a la conclusión, porque hemos sistematizado la información, que ellos interpretan nuestra Constitución, es decir, el artículo 53, en donde dice la renuncia expresa. Eso no pasa con los otros ciudadanos latinoamericanos en las mismas condiciones que nosotros, a excepción de estos 4 países. No les piden eso porque sus constituciones no facilitan la renuncia a la nacionalidad de nacimiento y de origen. Y nos han dicho, si la Constitución de ustedes preservara la nacionalidad de ustedes, no tendríamos por qué pedirles que renuncien. Muy bien, muchas gracias, señora. Hemos comprendido este drama humano que hemos querido destacar un día como hoy, que se celebra el Día de los Peruanos establecidos en el extranjero. Ha sido la doctora Ana Melba Pérez de Preixo. Terminamos acá ampliación de noticias. Sigan en la sintonía de RPP, la voz de todo el Perú ya viene Encendidos.